Objetivo Inclusión Rural, o IRDIS. Situación en la Comunidad de Madrid. Las personas con discapacidad que viven en el medio rural en España representan un grupo muy relevante. Estamos hablando de que aproximadamente una cuarta parte del total de las personas con discapacidad viven en el medio rural. Esto es una realidad que representa una serie de particulares derivadas, como son las personas con discapacidad y el vivir en el medio intrínseco de la ruralidad. También debemos de tener en cuenta una cosa, es que las personas con discapacidad en los medios rurales se enfrentan a más dificultades que las personas con discapacidad que, por ejemplo, viven en una zona urbana. Para ser exactos, estamos hablando de que podemos encontrarnos con barreras a la accesibilidad universal: transporte, sanidad, comunicaciones, servicios sociales, vivienda, trabajo o formación. Todas estas derivadas de la dispersión geográfica. Las personas con discapacidad, lógicamente, tienen menos acceso, por ejemplo, a asistencias esenciales, como por ejemplo puede ser la asistencia sanitaria especializada. En definitiva, todos estos factores pueden llevar o conllevar un mayor riesgo de pobreza. Claro, estamos hablando que la combinación de la discapacidad más la ruralidad crea situaciones de aislamiento e invisibilización social. También me gustaría destacar, entre todas estas dificultades, el papel por su invisibilidad que suele tener el de la mujer y la discapacidad. Al destacar esta situación, ¿por qué? Porque las mujeres con discapacidad en el medio rural se tienen que enfrentar a más dificultades que el resto de las personas, unas dificultades en ocasiones extraordinarias. Tienen mayor invisibilidad y la intersección de esa discriminación por género, discapacidad y residencia. Como hemos dicho, el medio rural supone una serie de desventajas agravadas a la de las personas con discapacidad en una zona rural. En las personas con discapacidad en el medio rural se debe de buscar o se debería de buscar a ellas el potenciar factores facilitadores, como la red de apoyo de personas cercanas o de ayudas o servicios sociales cercanos, o promoviendo un desarrollo rural inclusivo que garantice su autonomía, para evitar precisamente esa pobreza o riesgo de pobreza que teníamos. Más entrando en datos generales de la Comunidad de Madrid, tenemos que tener en cuenta una serie de características que hacen especial esta comunidad. La Comunidad de Madrid tiene 179 municipios, 2 entidades locales y 50 mancomunidades. El 83% de estos municipios, además, tiene una menor extensión que el resto de municipios de España. Estamos hablando en torno a unos 62 kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea. Por otro lado, el 55% de estos municipios tienen menos de 5.000 habitantes, a lo que se le añade que la Comunidad de Madrid tiene, por primera vez, ha superado los 7 millones de habitantes. Para ser exacto, en los últimos 3 años ha estado creciendo a más de 120.000 habitantes, en un espacio que, claro, lógicamente es reducido, más concentración de personas, pero a su vez en desigualdad de condiciones. Los municipios más poblados de Madrid son 6. Madrid capital, luego tenemos Móstoles, Alcalá de Henares, Getafe, Leganés y creo recordar que Fuenlabrada también. En estos 6 habitan 4,4 millones de personas y solamente en la capital son 3,4 millones de personas. Claro, la gente está distribuida de manera muy desigual. Si en la Comunidad de Madrid tenemos 3,4 millones, en el lado opuesto encontramos pueblos como Redueña, que solamente tiene 270 habitantes, entonces la desigualdad es brutal. Pero si hablamos también de desigualdad, tenemos que hablar también de desigualdad de las personas con discapacidad. En Madrid, comunidad, viven aproximadamente, para que nos hagamos una idea, unas 433.000 personas con discapacidad. Si desgregamos esta cifra por género, encontramos que aproximadamente el 50,29% son mujeres. En 7 de estos municipios viven aproximadamente estas 304.000 personas con discapacidad. En Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, y añadimos también Alcorcón, que no se había hablado anteriormente, pero que aquí ya aparece también un municipio más. Pasamos de 6 a 7. Solamente en Madrid capital viven 227.000 personas con discapacidad. Y en el medio rural nos quedamos en 12.500. Estamos hablando de una desigualdad de población muy grande. El CERMI de la Comunidad de Madrid realizó un informe
junto a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, en la que se analizaron 27 municipios de la Sierra Norte de Madrid. Estamos hablando de un informe que analizaba concretamente la accesibilidad de los núcleos urbanos del ámbito rural. El estudio se debe tener en cuenta que fue realizado in situ. Y en este estudio las conclusiones fueron bastante contundentes. Lo primero, tenemos el problema de la accesibilidad de los edificios, las aceras, el transporte o los servicios básicos. El 75% de estos municipios no tenían aparcamientos reservados. El 68% de las paradas eran inaccesibles. Bordillos muy elevados, no había letreros con información. El 71% de las áreas de residuos no son accesibles y las personas con discapacidad no pueden acceder a poder realizar su acción de reciclaje, por ejemplo, o simplemente una acción tan básica como depositar su basura. Mercedes Pérez, alcaldesa de Redueña. Las medidas que se han tomado desde el Ayuntamiento de Redueña para reducir las barreras arquitectónicas que reflejaba el informe han sido desde la parada del autobús, ya está completamente acorde a ley, es más, se hizo en la legislatura pasada, también se han reducido bordillos para hacer los viales mucho más accesibles. Queda trabajo por hacer, pero tenemos que contar con que Redueña es un pueblo que está completamente en cuesta, con una inclinación elevada bastante importante y jugamos con esa desventaja. En la medida de las posibilidades y lo limitado del presupuesto se va haciendo todo lo que está en nuestras manos. En la farmacia se está buscando la manera de habilitarla con una rampa que cumpla con normativa, con su inclinación y demás. Sí es verdad que tiene difícil encaje, pero se hará porque además es una necesidad para esas personas que además más lo necesitan. En el caso del ayuntamiento, el tema de la accesibilidad está resuelto por la entrada del salón de plenos, porque es verdad que en ese informe no se dieron cuenta de ese pequeño dato. En el caso del consultorio médico también es accesible porque tiene su rampa reglamentaria y el acceso es totalmente válido tanto para una persona con movilidad reducida, incluso con una silla de ruedas. El centro cultural es completamente accesible, todas las puertas son lo suficientemente anchas para que pueda entrar cualquier persona con silla de ruedas y cumple la normativa al 100%. Pues es verdad que el momento en el que hacen ese informe no había plaza de movilidad reducida, sí se han creado con las últimas actuaciones que se han llevado a cabo con el PIR, pero también es cierto que en un pueblo como Redueña, donde tienes todo el sitio del mundo, pues una persona con reducida movilidad no tiene ningún tipo de impedimento para dejar el coche con toda la distancia necesaria que necesita, pues es una persona que tiene que descargar una silla de ruedas o que le cuesta enorme trabajo subir y bajar de un vehículo. Las conclusiones generales que se han obtenido con este informe es la necesidad que existe hoy en día, que se debe de promulgar una nueva normativa o mejorar la existente. Se debe incorporar la accesibilidad en la gestión municipal, teniendo en cuenta, por supuesto, los criterios de accesibilidad. Por otro lado, se debe también incorporar todos estos nuevos cambios cuando no los haya. Es decir, estamos hablando de una acción de pasado, de presente y de futuro, para que las personas con discapacidad puedan ver eliminadas prácticamente esas barreras que disponen hoy en día. Tampoco podemos olvidar las políticas sociales, que se adapten efectivamente a la necesidad de los municipios con características demográficas especiales, para garantizar los derechos de esas personas con discapacidad. La dispersión geográfica va a traer esas desigualdades que hemos estado tratando. Por último, creo que sí cabría destacar algo que es la promoción o el desarrollo rural inclusivo, para que las personas con discapacidad puedan tener esa participación activa que creemos que hoy por hoy todavía no es al 100%, aunque se haya ganado Objetivo, bastante derecho. inclusión rural. OIRDIS. Una serie del CERMI y el Real Patronato sobre Discapacidad.